Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como cada sábado, sábados de historia en la tarde aquí en Radio Fórmula, a través de los micrófonos y frecuencias precisamente de esta emisora, Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas aquí en la Ciudad de México. Llegamos a muchas ciudades del interior del país, no a todas las que yo quisiera, pero sin embargo, eso sí, pueden ustedes encontrarnos en todo el territorio nacional y aún en el extranjero, en la página de internet www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición y por la cual, repito, nos pueden sintonizar. Les agradezco mucho su presencia en esta ocasión. Ya sé que estamos en periodo ya vacacional, pero sin embargo, aquí con ustedes, acompañándonos. Ya saben que la Ciudad de México está en semáforo, ahora sí, extra rojo, rojísimo, en una situación de alarma grave, confinados la gran mayoría de nosotros, pero sin embargo aquí acompañándonos mutuamente, y por lo cual también les reitero que están para lo que ustedes deseen a sus órdenes, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Si les parece a ustedes bien, amigas y amigos, vamos a comenzar. Pues ya pasó la Navidad, ya la festejamos, ya la celebramos, seguramente en familia, en un número muy reducido de personas, porque debemos cuidarnos en esta situación tan alarmante en la que estamos viviendo. Y tal y como lo ofrecí la semana anterior, en este programa, hoy vamos a platicar, más bien me voy a atrever a recomendarles otros libros más, de los mejores libros que leí durante este año de 2020. Reitero lo que comentaba yo hace 8 días, en el sentido de que este año, tan particular, tan difícil, tan complejo, para algunos de nosotros, como es mi caso, que tuvimos la bendición de poder tener trabajo en casa y desde aquí desarrollar nuestra actividad profesional, pues en lo personal se me duplicó el tiempo que puedo dedicar a la lectura, al evitarme las horas de traslados, por ejemplo. Y como ustedes bien saben, pues yo veo poco televisión, soy poco adicto a las redes sociales. Ustedes saben bien que en mi Facebook publico una vez a la semana mi anuncio del programa, si acaso alguna otra ocasión, alguna nota por algún acontecimiento personal en mis clases, o que me estremece como la muerte de algún amigo, o alguna nota reflexiva que quiera yo poner, pero lo hago muy poco, y dedico pues más bien tiempo pues a la lectura. Este año, como lo comentaba yo, pude duplicar el número de libros que leí gracias a esta situación de confinamiento, que fue lo único bueno que me dejó. Lo demás es, por supuesto, la angustia en la que todos vivimos cotidianamente para evitar, para no exponernos, para no contagiarnos de plano de esta enfermedad tan terrible y tan mortal que está resultando aquí en nuestra patria. Por esa razón, me atrevo nuevamente a volver a presentarles los mejores libros que leí este año, continuando lo que hacíamos la semana anterior. Reitero, no son todos los que leí, son los mejores que leí, y esto pues me permite hacer este planteamiento, esta sugerencia, porque estaremos de vacaciones, la gran mayoría de nosotros está de vacaciones, y seguramente pues muchos lograron salir, seguramente con las condiciones de seguridad y de resguardo suficientes, de prevención. Otros muchos nos quedamos lamentablemente aquí en casa sin movernos, creo que más vale, y pues estos días de asueto permiten dedicarle más tiempo a la lectura. Por eso hacemos este programa. Miren, primero,
Acabo de terminar de leer un libro muy interesante y que se aviene muy bien a estos tiempos difíciles de sufrimiento, de preocupación que todos vivimos. Y aclaro, no es un libro religioso, aunque esté escrito por un sacerdote además que ya fue papa, sumo pontífice de la Iglesia Católica, Benedicto XIV. El libro se llama La infancia de Jesús, lo edita Planeta, hay edición electrónica además también, y es un libro verdaderamente interesante. Miren, no es un libro de religión, repito, es una erudita investigación histórico-teológica de las fuentes originales y también, por supuesto, de la exégesis de la Sagrada Escritura que narra los primeros años de vida de Jesús. Incluye 2 capítulos fundamentales y que, repito, se avienen muy bien a este tiempo actual, en estos días precisamente, porque uno de ellos habla acerca del nacimiento de Jesús y el otro también muy interesante sobre la visita de los Reyes Magos allá a ver al niño Jesús recién nacido. Es un libro, repito, erudito, ameno eso sí, muy breve, ¿eh? Tiene unas cuantas páginas, además con letra bastante grande, se puede leer en una tirada, y sin embargo creo yo que es un libro que despeja mitos, que aclara conceptos y que fija históricamente el acontecimiento del nacimiento de Jesús y la visita de los Reyes Magos, porque Benedicto XIV, el papa que dimitió, ustedes recuerdan, José Ratzinger, es un experto. En realidad él es un académico, se dedicó toda su vida al estudio de las fuentes fundamentales del cristianismo. Este libro está disponible, insisto, tanto en impreso como en versión electrónica, es de Editorial Planeta, muy recomendable, de veras, para estos días, muy recomendables para poder penetrar en esa historia que el día 24 y 25, pues celebramos a costa de ella, quizás sin recordarla, y que sin embargo, pues vale la pena, sobre todo también ahora que se avecinan los Reyes Magos. Se los recomiendo positivamente. Y miren, déjenme seguir un poquito con el tema, pero también combinándolo con la televisión. Yo soy poco afecto a ver televisión, ustedes lo saben, pero sin embargo me suscribí a Netflix, esta forma muy moderna de presentar películas, que tienen cada tontería, pero en fin, eso no me meto, pero con el interés de ver 2 películas, cuyos libros leí primero, los libros en los que se basó ambas películas. La gran ventaja que tienen es que los 2 libros, ambos, fueron escritos por el mismo autor, quien a su vez también escribió el guión de cada una de esas películas que ustedes pueden ver en Netflix. Se los recomiendo positivamente. El ejercicio puede ser, como lo hice yo, leer primero el libro, después ver la película, o al revés, ver la película y después leer el libro. Este guionista, que se llama Anthony McCarten, que tiene muchas películas en su haber, pero en estas 2 escribió primero el libro, hizo una seria investigación muy profunda y después ya escribió el guión de la película. Ambas, repito, están en Netflix, los libros también están publicados. Este es el primero, Las horas más oscuras, que narra pues esta gesta fabulosa de Winston Churchill en los días en que toma posesión como primer ministro de la Gran Bretaña, cuando está iniciándose en realidad en su apogeo la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene que decidir si acepta que Hitler le ofrezca condiciones para la paz o si decide lanzarse a la guerra para defender a su isla y a su concepto de libertad democrática. Es un libro interesantísimo y la película también, ¿eh? Repito, tiene la virtud de que está escrita por el mismo autor. Anthony McCarten escribió tanto el libro, que es producto de una profunda investigación, como el guión de la película. Vale muchísimo la pena. Se los recomiendo, versión impresa y versión electrónica también. Y del mismo autor, en otro tema que se vincula con el primero que comentamos hace un rato, también les recomiendo Los 2 papas, Francisco y Benedicto,
y la decisión que estremeció al mundo. Hay película, hay el libro, repito, ambas del mismo autor, Anthony McCarten, buenísimos los dos. En este caso, es verdaderamente estrujante, ¿eh? Interesantísimo. Los dilemas de cada uno de estos dos personajes, de Francisco, por su pasado en el cual tuvo que plegarse un poco a la dictadura militar argentina, o Benedicto, que en su pasado como teólogo académico de pronto llega a gobernar la iglesia y como que no se atreve a dar el paso para combatir los escándalos que hay dentro de la propia iglesia católica, relativos fundamentalmente a los financieros y a la pederastía de muchos sacerdotes. O muchos o pocos, pero lo suficientes como para crear un gran problema y un escándalo moral de magnitudes enormes. Los dos papas, también repito, de Anthony McCarten, insisto, este hombre primero investiga, escribe sus libros y después él mismo escribe el guión de las películas. Créanmelo, no se van a arrepentir. Los dos son espléndidos. No es un ataque a la iglesia, ¿eh? Además, debo aclarar algo. El propio Anthony McCarten, en su propio prólogo de este libro, aclara que él es católico, neozelandés, de allá de Nueva Zelandia, pero es católico. Y entonces hace una investigación muy honesta, muy dura, y que se va a traducir en el guión. Repito, en ambos casos, tanto la película sobre las horas oscuras de Churchill como Los dos papas, en ambos casos el ejercicio que les recomiendo y les sugiero y les pido que lo hagan puede ser en cualquier vía. Leer primero los libros y ver la película después, o al revés, primero ver la película en Netflix y después leer los libros. Se los juro, se los prometo, no se van a arrepentir. La experiencia es interesantísima. A veces la he hecho con las películas en el cine, esta vez lo hice con películas que pasan en televisión y valió la pena. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa. Un programa que estamos también dedicando, como lo hicimos hace 8 días y ya expliqué las razones, a los libros que yo me atrevo, con todo cariño, a recomendarles a ustedes ahora para leer en vacaciones. Sé que muchos estamos de vacaciones peculiares, diferentes. Quizás algunos tuvieron la oportunidad de salir de sus casas y trasladarse a otro lugar, donde lo hacen con todo cuidado y con toda prevención de evitar los contagios. Otros, quizás muchos más, nos tuvimos que quedar en casa, resguardándonos en nuestro propio hogar. Pero sin embargo, y afortunados los que aún tenemos trabajo, podemos gozar de unos días de asueto. Días que en lo personal, y ojalá ustedes también compartan este entusiasmo, he dedicado a la lectura, porque da tiempo y pues finalmente se trata de enriquecer el espíritu, de alimentar el conocimiento, de llenarnos de emociones y de experiencias que a través de la lectura se pueden acceder. Y en versiones además muy cómodas, tanto impresas, que son las tradicionales, que a mí me siguen gustando por supuesto, pero también hay versión electrónica, lo cual facilita mucho si andan ustedes de viaje o están en cualquier otro lugar, pues a través de su tableta, de su teléfono, de su computadora, pueden también descargar estos libros que el día de hoy me atrevo a recomendar. Libros, repito, que son los mejores o de los mejores que yo leí en este año de 2020, aprovechando pues este ahorro de horas de traslado que por ejemplo a todos nos afectaba y que pues por gracia de Dios yo he podido permanecer aquí en casa, aquí trabajando, y por eso hoy en este año hicimos 2 programas de recomendaciones. Miren, el mejor libro que apareció, estoy seguro de ello y me encantó, que trata un tema de historia mexicana en este año 2020, es este magnífico, maravilloso libro del cual creo que no hay edición electrónica, lo cual lamento profundamente, pero es verdaderamente bueno. Se llama Álvaro Obregón, ranchero, caudillo, empresario y político. Un libro maravilloso, bello, muy bien escrito por los diversos autores que ahorita comentaré, con muchas imágenes, un libro fino en todos los sentidos de la palabra, desde su contenido hasta su presentación y formato.
Lo edita Cal y Arena, lo coordinó un gran amigo mío, un brillantísimo historiador, Carlos Silva, que ya antes había escrito un libro sobre Álvaro Obregón, y en este libro invitó a participar a verdaderos expertos en historia de la Revolución Mexicana. Lo encabeza el propio Carlos Silva, pero el elenco está compuesto, fíjense nada más qué figurones, por Javier García Diego, por don Carlos Martínez Azaz, que es un gran historiador también, al igual que Javier, que es quizás hoy en día uno de nuestros 2 o 3 mejores historiadores que hay en el país. También por Jean Meyer, este brillantísimo historiador de origen francés nacionalizado mexicano hace muchos años y que tanto ha dado por la historia de la patria. Don Carlos Martínez Azaz, repito, ya lo comenté también. Doña Susana Quintanilla, una experta en estos años maravillosos de los años 20 de México. También participa Alejandro Rosas, que ustedes saben que es un gran divulgador. Pablo Serrano, un querido amigo, experto en los temas revolucionarios. Bueno, todos ellos fueron conjuntados, invitados por Carlos Silva y produjeron este gran libro. Álvaro Obregón, repito, ranchero, caudillo, empresario y político. Un libro que no tiene desperdicio. Todos sus autores colaboraron de manera pues profunda, conocedora, amena. Y el libro, repito, además está bellamente presentado, con muchísimas fotografías, con, bueno, una calidad enorme. Es, creo yo, estoy seguro, lo mejor que se publicó en México de historia mexicana en 2020. No le va a la saga, y es bastante bueno también, este otro libro que les quiero recomendar, Carranza, el constructor del Estado mexicano, de un gran historiador, Felipe Ávila, un experto notable verdaderamente en este tiempo revolucionario mexicano. Felipe Ávila se ha destacado por sus estudios sobre el zapatismo, tiene una biografía de Zapata, colaboró también en libros que hablan sobre la Revolución Mexicana desde el punto de vista constitucionalista, zapatista, villista, y este libro es fabuloso. Lo publica Editorial Crítica, hay también edición electrónica, y quiero apuntar algo importante. Es un libro además también que viene muy bien a lo que este año recordamos. ¿Se acuerdan ustedes allá por mayo que hablábamos del centenario de la muerte de don Venustiano Carranza? Y este libro, creo yo, es un espléndido resumen sintético de la vida y obra de este personaje tan importante para nuestro México, Venustiano Carranza, escrito por Felipe Ávila. Insisto, es un gran libro, vale mucho la pena, está muy bien presentado y es de Editorial Crítica. No tiene desperdicio, ¿eh? Para conocer la figura, la obra, la vida de Venustiano Carranza y por supuesto su muerte terrible, este libro de Felipe Ávila es absolutamente recomendable. Si se fijan, es que este año aparecen estos dos, el que ya comenté hace un momentito de Álvaro Obregón y este de Venustiano Carranza. Son libros que hacen mancuerna. Son los 100 años de que Álvaro Obregón ascendió a la presidencia de la República precisamente gracias a la muerte de Carranza. No sabemos si él tuvo parte que ver o no, pero obviamente sus secuaces sí tuvieron que ver, los secuaces de Obregón, en la muerte de don Venustiano. Así que los dos libros, creo yo, son indispensables para entender y conocer lo que sucedió justamente hace 100 años, allá por 1920, y lo que sigue, porque en el libro de Obregón se habla ya, por ejemplo, del programa educativo, pero también en el libro de Carranza, pues se habla precisamente de cuál es la rivalidad con Obregón. Así que son dos libros que vale mucho la pena. Cambio de tema y cambio de siglo, también de historia mexicana, apareció este gran libro de Silvia Arrom, que se llama La Güera Rodríguez, Mito y Mujer. Es un libro extraordinario, de historia auténtica, documentadísimo, en el cual la autora, estoy seguro que cansado de tanto mito, de tanto novela, de tanto invento sobre la Güera Rodríguez, decidió emprender un estudio histórico muy serio, con fuentes documentales directas de la vida de esta mujer, María Ignacia Rodríguez de Velasco, la famosísima Güera Rodríguez, y pues se pone como pinto a don Artemio de Valle Arizpe, que es el primero que la trae a la historia popular, a la Güera Rodríguez. También, por supuesto, le pone una muy buena repasada a Guillermo Barba. Ustedes recuerdan que el año pasado recomendamos el libro La Conspiradora de Guillermo Barba, que es una novela sobre la Güera Rodríguez. También Silvia Rom pues lo pone como
parejo. A mí también me da mi repasadita porque yo tengo un pequeño capitulito en mi libro Amores Mexicanos sobre la Güera Rodríguez, así que a mí también me toca pues una pequeña regañada, no tan grande como a los otros, pero es un libro fundamental. Repito, La Güera Rodríguez de Silvia Marina Arrom, está publicado por la editorial Turner. Hay versión electrónica, por supuesto. No se lo pierdan. De veras, es espléndido este libro. Es un gran libro. Desmitifica todo lo que se ha dicho sobre la Güera Rodríguez. Emprende un estudio historiográfico profundo y serio. Y no tiene desperdicio, ¿eh? Turner, La Güera Rodríguez, de Silvia Arrom. Edición electrónica también disponible. Y por último, en este segmento, otro libro de tema independentista, precisamente de Guillermo Barba, el autor que ya habíamos comentado hace un momentito. Este autor, que ya en su primera novela, La Conspiradora, utilizó como personaje fundamental a la Güera Rodríguez, ahora presenta uno que a mí me gustó mucho, ¿eh? No sé qué tan cierto sea, habría que verificar las fuentes que utilizó, porque lamentablemente pues no las comenta. Pero Guillermo Barba presenta ahora un libro que se llama La Insurrecta, que es la vida no velada de una mujer que era absolutamente desconocida para muchos. Para mí no, yo tenía ya noticias de ella, porque sé quién ha estado investigando precisamente a esta mujer. Mariana Taboada, la esposa de aquel insurgente Mariano Abasolo. ¿Se acuerdan de él? Abasolo es otro de los conspiradores de Querétaro, pero es al único al que le perdonan la vida cuando los capturan. Fusilaron a Hidalgo, fusilaron a Allende, a Jiménez, a Aldama, pero a Abasolo lo perdonaron, le indultaron de la pena de muerte, pero lo enviaron a prisión perpetua a España. Bueno, este libro, esta novela de Guillermo Barba, narra las aventuras, las desventuras sobre todo, de la esposa de Mariano Abasolo, llamada la mujer Manuela Taboada. Un libro muy, muy interesante, vale mucho la pena, refresca nuevamente este México del año de 1810 y creo yo que es una lectura muy atractiva, muy interesante. Repito, tengo dudas sobre muchos fundamentos, pero sin embargo, como novela histórica, es verdaderamente un deleite. Los dos libros, repito, estos dos libros de tema independentista, La Insurrecta, de Guillermo Barba, que narra la vida de la esposa de Mariano Abasolo, y La Güera Rodríguez, de Silvia Arrom, que este es un libro erudito historiográfico. Los dos tienen versión electrónica. Créanmelo, van a pasar muy buenos ratos leyendo estos libros del tema de la insurgencia, que es un tema que nunca pasa de moda, que siempre está presente entre nosotros y que es absolutamente un tema fundamental para los mexicanos. En este año que viene, en 2021, que estaremos conmemorando el 200 aniversario de la consumación de la independencia, seguramente van a aparecer muchos libros sobre el tema de Iturbide, sobre la propia Güera Rodríguez y sobre los sucesos de aquel año. Bueno, anticipémonos un poquito, sobre todo con el de Silvia Arrom, para platicar, para entender, para poder tener un contexto de lo que el año que entra conmemoraremos los mexicanos. Ustedes recuerdan, yo ya me anticipé un poquito con mi libro Los Libertadores Toman Café, pero seguramente habrá muchos y muchos más libros que leer. Pero amigas y amigos, en un momentito más regresamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta ocasión, que estamos dedicando, como ustedes ya se dieron cuenta, y en continuación a la semana anterior, a los libros que me atrevo a recomendarles a ustedes ahora para leer en vacaciones. Yo confío que hayan ustedes pasado una feliz Navidad en compañía de los suyos, en esta situación de resguardo sanitario en la que estamos, pero también confío en que en estos días, aquellos que tenemos vacaciones, podamos dedicarlos a la lectura. Leer es un placer, leer es un deleite, leer es el alimento para la mente, para el alma, y creo yo que en estos días en los cuales, pues, las vacaciones son distintas a lo que tradicionalmente acostumbramos, afortunados aquellos que pudieron salir y que están gozando de días, pues, en la playa o en algún otro lugar con las debidas precauciones, pero los demás, los que nos quedamos en casa, pues podemos aprovechar
estas horas, estos días, para leer. Ya hicimos algunos primeros acercamientos, pero quiero continuar ahora con más historias, con más libros de historia, que este año uno de ellos o dos de ellos aparecieron y son buenísimos. Déjenme comenzar este bloque con un gran libro. Se llama el libro Biografía Judicial del 68, el uso político del derecho contra el movimiento estudiantil, y lo escribió un hombre verdaderamente profundo, conocedor, erudito, comprometido, que es José Ramón Cossío. José Ramón Cossío fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. Él provenía del ámbito académico y, sin embargo, sus luces intelectuales, sus formas de plantear una nueva interpretación del derecho mexicano, le merecieron ser promovido y, por supuesto, avalado por el Senado de la República en su momento, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por 15 años, que son los que marca la ley, desarrolló un papel protagónico importantísimo. Él inclusive rechazó aspirar a ser presidente de la Corte para dedicarse a lo que él quería, que era interpretar el derecho en beneficio de la justicia, que ese es el tema fundamental. En este libro, José Ramón Cossío, Biografía Judicial del 68, que publica Editorial Debate, y hay también versión electrónica, Cossío hizo algo verdaderamente interesante. Hay muchas historias del 68 que hemos comentado en su momento, pero esta es la única que aporta el punto de vista de los expedientes judiciales de todos aquellos que estuvieron implicados en el movimiento, que fueron detenidos, encarcelados, procesados, sentenciados y permanecieron todavía algunos años más en prisión. Quizá por su propio papel protagónico en la Suprema Corte de Justicia, tuvo además la osadía de pedir todos los expedientes, leer todos los expedientes, que son cientos de expedientes, y después, una vez ya en el retiro, cuando terminó su labor importantísima en la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío se puso a escribir este libro que examina una a una las averiguaciones previas, los juicios, las sentencias y finalmente la vida en prisión de los principales implicados. Bueno, no los principales, de todos los implicados en el 68. Es un libro macizo, es un libro que tiene pues casi 500 páginas. Se los recomiendo positivamente. Es otro ángulo, otra manera de acercarse a esa terrible realidad que fue el movimiento del 68. Terrible, digo, por la represión autoritaria del Estado y por, como lo demuestra José Ramón Cossío, por el uso político que de la ley se hizo en contra de todos aquellos que fueron acusados de este delito tan etéreo que era el de la disolución social, que se utilizaba mucho en aquel tiempo para condenar a cualquiera que se oponía al régimen del sistema político mexicano anterior, de ese PRI hegemónico autoritario que afortunadamente creemos que ha muerto. José Ramón Cossío, repito, Biografía Judicial del 68, Editorial Debate. Hay también, además de impreso, versión electrónica. No se lo pierdan, es verdaderamente minucioso y exhaustivo. Vale mucho la pena. Después de él leí otro que también apareció este año, que me dejó, estremecido, y toda la lectura la hice teniendo el alma en un hilo, o en vilo, como se dice. Lo escribe Fritz Glockner. Es un historiador mexicano, Es poblano, nacido en México. Fritz Glockner, con su apellido alemán, pero es mexicano. Y el libro se llama Los años heridos. La historia de la guerrilla en México de 1968 a 1985. Es un libro estremecedor. A mí en lo particular me causó un interés, una ansia de devorarlo y de avanzar. No lo dejé en los días en que lo leí.
Suspendía, por supuesto, para trabajar, para hacer lo indispensable y para dormir, pero el resto de las horas lo dediqué a leer este libro. Enorme además también. Es un libro que tiene casi 600 páginas. Lo publica Editorial Planeta. Hay versión electrónica. Y les insisto, es otra historia de México. La del México contemporáneo en la época actual, en la época aquella, no muy lejana de la actual, que por ejemplo a mí sí me tocó vivir de adolescente, en la cual la guerrilla en México actuaba y era combatida por el Estado. Naturalmente, Fritz Glockner tiene un punto de interés. Su padre fue víctima de la represión porque su padre fue afín a los movimientos guerrilleros. Tiene pues una carga de cierto lado, del lado de la guerrilla, y es una crítica furibunda al Estado. Indudablemente, ¿eh? Es una historia que no es parcial, que no es imparcial, perdón, es parcial. Pero sin embargo, los testimonios, la narrativa de Glockner, que es verdaderamente, bueno, atrapa desde el primer momento, hace de este libro un libro de una lectura que se las recomiendo. Los va a estremecer como me sucedió a mí, estoy seguro de ello. Repito el nombre, el libro se llama Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, de 1968 a 1985, lo escribe Fritz Glockner, lo publica Planeta, tanto en versión impresa como en digital, y créanmelo, vale muchísimo la pena este libro, que repito, a mí me mantuvo al filo de la butaca cada vez que lo estaba leyendo. Esos días intensísimos de lectura que le dediqué son verdaderamente inolvidables para mí por todas las sensaciones que me provocó. Léanlo, se los recomiendo muchísimo. Un poquito en el tono de los dos anteriores, particularmente siguiendo un poco a José Ramón Cosío en el sentido de que profundiza en los expedientes judiciales, en las averiguaciones previas y en los juicios, y también que viene como parte del movimiento guerrillero, está este libro de Jorge Fernández Menéndez que se llama Nadie supo nada. La historia judicial a partir de los expedientes que obran en las agencias del Ministerio Público y también en los tribunales de justicia del asesinato de aquel empresario, ustedes recuerdan, Eugenio Garza Sada. Aquel hombre que fue asesinado en la ciudad de Monterrey en un intento de secuestro y que la hipótesis de Jorge Fernández Menéndez es que el propio gobierno de la República que en ese entonces encabezaba el presidente Luis Echeverría estaba, si no avisado y enterado directamente, estaba en conocimiento de lo que se tramaba y dejó hacer. Esto es una hipótesis bien interesante que desprende el autor Jorge Fernández Menéndez, que ustedes saben que es un periodista muy respetado. Es la hipótesis que se desprende de sus investigaciones, que son verdaderamente interesantes. Siguiendo el rastro, siguiendo la pista, repito, de los expedientes, tanto de las averiguaciones previas como de los juicios, en contra de quienes fueron acusados de ser guerrilleros y de homicidas por haber asesinado a don Eugenio Garza Sada, este personaje importantísimo, empresario de Nuevo León, fundador de muchísimas industrias muy importantes y además también el fundador del Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey. Un libro, pues, que vale mucho la pena. Es más breve que los anteriores. Es un libro que únicamente tiene, pues, apenas 230 páginas, pero vale mucho la pena. Es un capítulo muy específico que de alguna manera aglutina la técnica que usó José Ramón Cosío, que ya comentaba yo, y la época de la guerrilla de Fritz Glockner. Cierro este episodio remontándome un siglo atrás. William Fowler, este autor británico, publicó este año aquí en México su libro La Guerra de 3 años. La historia de la Guerra de Reforma. De esto se trata este libro. Buenísimo, ¿eh? Es una visión muy objetiva, muy imparcial. No es ni liberal ni conservadora, sino simplemente narra el enfrentamiento tanto ideológico como militar entre liberales y conservadores mexicanos en aquellos años aciagos, cuando los gobiernos, por una parte Benito Juárez y por otra parte el de Miguel Miramón, están peleándose en el campo de batalla, pero también en el campo de las ideas, por constituir a México.
William Fowler es un autor británico que ya tiene mucha experiencia en temas mexicanos. Ustedes recordarán el libro de Santa Anna que publicó hace algunos años, o bien una serie de estudios que fueron publicados bajo el título de Los presidentes de México en el siglo XIX, porque William Fowler es británico y como británico son grandes historiadores y se ha dedicado además especialmente a la historia de México. La Guerra de 3 años de William Fowler, también hay edición impresa y también hay edición digital. Lo publica igualmente Editorial Crítica y vale muchísimo la pena. Se los recomiendo de veras. William Fowler es un gran historiador y ve las cosas con mucha imparcialidad, sobre todo este tema tan nuestro de la Guerra de Reforma. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta ocasión. Un programa en el cual, como le he venido comentando, estamos también haciendo recomendaciones de libros para leer en este periodo vacacional. Todos aquellos, creo que somos muchos, que tenemos el privilegio de disfrutar las vacaciones como, pues sí, en fin de año, para los maestros, para los empleados, para quienes de alguna manera pues tenemos ese trabajo que nos permite gozar del periodo vacacional, que creo que somos muchos, ya sea si tuvieron la fortuna de salir, ya sea, como en mi caso, si tuvimos que quedarnos en casa porque la situación sanitaria, el riesgo de contagiarnos, el temor, por supuesto, a enfermarnos, nos obliga y nos hace conscientes de quedarnos en casa y no salir. Aprovecho también de una vez, porque este programa, pues, es víspera casi del Año Nuevo, para desearles a todos ustedes que este año de 2021 que ya va a iniciar, nos vaya a todos muy, pero muy bien. Que podamos superar las emergencias y las crisis actuales y que podamos reanudar la vida con normalidad. Cuando este programa se transmite, pues ya estaremos en esta semana previa a el Año Nuevo. Celebrémoslo con los cuidados, con las precauciones necesarias, cuidémonos todos y aprovechemos el tiempo para leer. Estas son las recomendaciones últimas, el último bloque de mis recomendaciones para lecturas en vacaciones. Miren, sigo en el siglo XIX como en el bloque anterior. Ustedes recordarán que a lo largo del año hicimos una serie de programas sobre la historia de la masonería en México y después me encontré que el libro de José María Mateos, Masonería en México, el clásico que se escribió allá por 1885-86, que yo tengo en su primera edición, pues volvió a aparecer hace poquito, hace un par de años, y está publicado y se encuentra disponible en librerías. Lamentablemente no hay edición electrónica, pero sí existe. Masonería en México de José María Mateos, lo publica Editorial Porrúa. Es un libro fundamental para entender el punto de vista masónico sobre la historia de México. Naturalmente es una especie de épica de la masonería mexicana. Comienza desde Hidalgo, a quien le atribuyen el carácter de ser masón, cosa que ustedes recuerdan ya hicimos un lado y deslindamos que no era masón, y llega hasta los días en que Porfirio Díaz de plano se apropió de el gobierno de las logias masónicas en 1884. Pero pasa sobre todo por toda esa parte del siglo XIX tan álgido, en el cual la masonería mexicana, como lo platicábamos en su momento, tuvo un papel preponderante en nuestra historia. El libro se llama Masonería Mexicana, de José María Mateos. Es una reedición que hizo Editorial Porrúa, la publicó creo que en 2016 o 2017. Está disponible, la encuentran ustedes en Porrúa o en otras librerías. Yo la compré en otra librería, al otro día que la vi al pasar, dije, ah caray, salió este libro. Yo pensé que estaba agotadísimo porque nada más había una edición, pero esta es la segunda edición, muy muy contemporánea. No se lo pierdan a quienes les interese el tema de los masones. Masonería Mexicana, es el punto de vista de ellos, por supuesto, que publicó Editorial Porrúa y su autor, un masón muy connotado, José María Mateos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema para las últimas 3 recomendaciones, que ya me salgo de México y me voy nuevamente al mundo. Miren, este año también leí un libro, me pareció maravilloso, tanto por la narrativa como por la profundidad de la investigación. Es un libro de Roger Crowley, un autor británico,
que se llama Imperios del Mar. Es la batalla final por el mar Mediterráneo entre 1521 y 1580. Bueno, es una fuente de erudición con todas las citas, papeles, documentos antiguos que este hombre logró encontrar, como buen historiador británico que es, y reconstruye el escenario del mar Mediterráneo en aquellos años del siglo XVI, y créanmelo, narra, por ejemplo, el sitio de la isla de Rodas. Después, el cerco que se impuso a la isla de Malta, y remata con la batalla de Lepanto. Pero son páginas y páginas y páginas de una narrativa vívida, emocionante, que de veras yo estaba sorprendido de la forma en cómo se revive, se recrea lo que sucedió hace ya casi 5 siglos. Créanmelo, es un libro que no tiene desperdicio, vale la pena para deleitarse. Ya sé que no tiene ninguna trascendencia para los mexicanos, pero la trascendencia es para uno mismo, para el disfrute de la mente y del alma, cuando se entera uno de historias que, créanmelo, sirve además también, yo sí lo veo, como una especie de relax, como un descanso espiritual, como apartarnos un poco de la realidad cotidiana y enfrentarnos y enfrascarnos al mundo del mar Mediterráneo de hace casi 5 siglos. Las hazañas de Malta y de Lepanto son inolvidables. Se los recomiendo. Roger Crowley, Imperios del Mar, lo publica la editorial Ático de los Libros. No sé si haya, lo busqué pero no lo encontré, edición electrónica. Seguramente sí, porque esta editorial tiene libros en esta versión también muy moderna. Pero ya sea impreso o digital, van ustedes a disfrutar la lectura de Imperios del Mar de Roger Crowley. En cambio, ya picado, y se los confieso, decidí releer un libro que había yo leído hace 30 o 40 años. Hay una edición novedosísima, nueva, de Editorial Purrúa en su famosa colección Sepan Cuántos, por lo tanto es económico, muy, muy, muy barato, cuesta 100 pesitos, se los digo hasta el precio, y es el libro Biografía del Caribe del gran autor colombiano Germán Arciniegas. Es un libro que escribió este autor a mediados del siglo XX, pero está escrito con una elegancia, con una sabiduría, con un profundo conocimiento de lo que está narrando. ¿Quieren ustedes leer un español, una lengua española de alto nivel de calidad, riquísima en vocabulario, con construcciones gramaticales perfectas, con conjugaciones de verbos aplicados a la corrección absoluta, y repito, y con una amplitud de palabras? Lean a Germán Arciniegas. Narra la biografía del Mar Caribe. Del Mar Caribe, es maravilloso, por supuesto, a través de lo que sucedió a lo largo de casi ya 5 siglos. Platica lo que sucedió desde la llegada de Colón al Mar Caribe, que es el primer europeo que lo pisa, o que lo toca, o que navega en él, hasta los días finalmente del siglo XIX, cuando es el escenario también de la gesta libertaria de Simón Bolívar. Toca, por supuesto, temas mexicanos. Tenemos costa en el Mar Caribe. Naturalmente, toca temas de Cuba, de la República Dominicana, de Haití, de Puerto Rico, de Centroamérica, de Venezuela y de Colombia. La biografía del Caribe, pero sobre todo, no solamente porque es una historia que nos es muy cercana, nosotros los mexicanos finalmente tenemos que ver con el Mar Caribe, tenemos costas en el Mar Caribe, sino además también es un deleite la lengua castellana a la perfección, de la manera más exquisita que puede ser posible. Biografía del Caribe de Germán Arciniegas, en Editorial Purrúa, Sepan Cuántos. No hay edición electrónica, pero es un libro fácilmente conseguible en todas las librerías, en esta magnífica colección de Purrúa, la Sepan Cuántos. Repito, Biografía del Caribe de Germán Arciniegas. Y cierro el programa de hoy con un libro que a mí me gustó muchísimo, se los confieso, de el autor David McCullough. El Istmo de Panamá, el Canal de Panamá.
Un camino entre dos mares, es la historia de la construcción del Canal de Panamá. Debo confesarles que yo me identifico mucho con este autor, David McCullough. Él es norteamericano, ya lo sé, pero es un autor apasionadísimo del relato histórico profundo y ameno a la vez. Escribió libros biográficos como la biografía de Harry C. Truman o como la estupenda biografía de John Adams, que inclusive fue llevada a la televisión. También tiene libros de obras de ingeniería como este, que es una historia de un trabajo de ingeniería, o el libro del puente de Brooklyn. También sobre la historia científica y tecnológica, porque tiene su libro que ya recomendamos hace un par de años, de los hermanos Wright, los inventores del aeroplano. Pero en este libro, La historia del Canal de Panamá, que también hay edición electrónica que publica Editorial Crítica, hay edición electrónica por supuesto, narra la odisea de los ingenieros y de los trabajadores del Canal de Panamá. Es un libro que se aparta de la visioncita que por supuesto muchos tenemos, de que si el canal es una imposición norteamericana, si para eso lograron la independencia de Panamá de Colombia, si es parte del dominio del imperialismo yanqui. No tiene nada que ver con eso. Es la historia de quienes lo concibieron, diseñaron y construyeron. Una historia de la ingeniería. Maravilloso. Créanme lo que es ameno, interesantísimo, de David McCullough. Hay edición en papel, hay edición también electrónica. Un autor con el que yo me identifico porque además él conducía hace muchos años programas de televisión de historia. Y esto pues es algo que me hace muy afín a él. Estos son, amigas y amigos, los libros que yo les recomiendo este año. Fueron muchos, lo sé, pero repito, es que se me duplicó la capacidad de lectura en este año de pandemia por el confinamiento. Gracias a Dios, conservando la salud y cuidándonos. Y sin embargo, pues este programa continuará. Ya el siguiente programa, que ya será transmitido el primer fin de semana del nuevo año 2021, lo dedicaremos como siempre a otros temas. Por lo pronto les deseo que tengan ustedes un gran fin de año y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.